Tengo 5 minutos para hacer un videojuego. Empieza la cuenta atrás ya. Me meto en Cloud y voy a decirle que quiero un juego tipo Frog. Quiero que hagas un videojuego tipo Frog con emojis, que se controle con WASD. Yo me estoy viniendo a Cloud. Tengo activado Artifacts, ¿vale? Estoy utilizando la versión gratuita de Cloud. Yo no tengo ningún plan de pago, nada, todo gratis. Lo que está haciendo Artifacts ahora mismo es crearme el código del juego y ahora voy a poder ejecutarlo. Ya os digo, tengo 5 minutos, no llevo ni uno, ¿vale? Y ya está creando el código. Vamos a ver qué tal lo hace, ¿vale? Está creando todo y ya está creado. Ahora debería de pasar WASD, me permite controlarlo. Perfecto, pues mira qué rápido tengo un juego creado en menos de un minuto. Vamos a intentar. ¿Qué pasa si llego al final? Nada, ¿vale? Vamos a seguir. Terminado, juego terminado. Cuando llegue al final, que pase al siguiente nivel, ¿ok? ¿Vale? Llevamos 2 minutos. Voy a ir modificando el juego simplemente escribiendo cómo lo quiero. Como veis, en un minuto he creado un juego muy simple, pero ojo, que es que no he hecho prácticamente nada. Vale, ahora en teoría, cuando llegue al final debería de pasarme al nivel 2. Vamos a ver. Vale, me han matado. Una vez me matan, se acaba el juego. Cuando me maten, déjame volver a empezar con alguna opción. Crea carreteras de fondo por la que pasen los coches. Cada nivel hay más coches y van más rápido. Primero, no estoy gastándome dinero, todo esta IA es gratis. Y segundo, es hablar con la IA. Estoy creando el videojuego, ¿vale? Ya tenemos el juego, ahora tenemos nivel 1, ¿vale? Tenemos ya las carreteras creadas, ok, ¿vale? Llegamos al nivel 2, ¿vale? Vale, de momento sencillo. Nivel 3. Se supone que los coches deberían ir cada vez más rápido. Debería de haber cada vez más. Nivel 4. Ok, vamos a dejar que me atropelle uno. Vale, me deja jugar de nuevo, efectivamente. Vale. Y me queda un minutito, así que voy a intentar hacerle un menú. Crea un menú inicial antes de que salga el juego. Que ponga iniciar para empezar el juego. Y que puedas elegir la dificultad del 1 al 10. Siendo el 1 el más fácil con los coches más lentos y el 10 el más difícil con los coches más rápidos y mayor cantidad de coches. Y 5 minutos, manos arriba, ya no toco más nada. Todo lo que he hecho, ya os digo, lo he hecho en 5 minutos sin tener ni idea de programar ni de hacer un videojuego, porque no tengo ni idea, utilizando solamente una herramienta, Cloud, con Artifacts activado, ¿vale? Vamos a ver cómo ha quedado el videojuego, un videojuego estilo Frog hecho en solo 5 minutos. Solo en 5 minutos he creado esto. Vamos a ver qué tal ha quedado. Vale, empezamos con pantalla de inicio, ¿vale? Que tiene nivel de dificultad y puedo elegir entre 1 y 10, ¿vale? Vamos a empezar el juego en 1, en nivel 1, ¿vale? Y vemos que, bueno, súper fácil. O sea, un coche ahí al final, lento, muy fácil. Paso al nivel 2, ¿vale? Se supone que conforme vaya pasando de nivel se irá poniendo más difícil. Tiene incluso los puntos arriba, ¿vale? Llevo 200 puntos, oye, ni tan mal. Ok, vamos a dejar que me maten. Vamos a jugar de nuevo. El nivel de dificultad al 10. Vamos a ver qué tal. Bueno, vale. Un poquito más difícil. Tampoco me parece lo más difícil del mundo. Creo que podríamos ponerlo todavía más difícil. Pero, ojo, ni tan mal. Se pone difícil. Se pone difícil. Bueno, nivel 7, ni tan mal. Bueno, esto lo he hecho en 5 minutos. ¿Qué podré hacer en 1 hora? ¿Y qué podré hacer en 24 horas? Vale, te cuento rápidamente. Una amiga mía está haciendo una exposición sobre los anfibios, sobre el impacto que tiene la humanidad en estos animales. Y me ha pedido que haga algo artístico. Podría haber hecho una imagen, podría haber hecho un vídeo, pero digo, ¿y si creo un videojuego? ¿Cómo sería hacer un videojuego con IA? Y este ha sido mi reto de hoy. Voy a hacer un videojuego en 5 minutos, que ha sido este. Voy a hacer un videojuego en 1 hora y voy a hacer un videojuego utilizando 24 horas. Todo con herramientas de inteligencia artificial. Quiero aclarar que yo no soy programador, no tengo ni idea de programar, no he hecho un videojuego en mi vida. Vamos a ver qué tal. Voy a utilizar otras herramientas diferentes para hacer el videojuego en 1 hora y voy a hacer otras herramientas diferentes para hacer el videojuego en 24 horas. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a ello. Vale, pues voy a empezar con el reto de 1 hora. Le doy 1 hora, el tiempo ha comenzado, ¿vale? Y esta vez, en vez de Cloud, en vez de Artifacts, voy a aprovechar para utilizar ChatGPT, ¿vale? Creo que voy a empezar utilizando por lo menos O1. Le voy a activar el lienzo, ¿vale? Para ir viendo, igual que con Artifacts, lo que estoy creando. Y creo que voy a empezar creando un juego similar al Frog, ¿vale? Vamos a ver qué tal haría la misma tarea ChatGPT O1, ¿vale? Tengo 1 hora, así que tengo tiempo para probar. Está haciendo ahora mismo lo mismo que Artifacts, ¿vale? Lo mismo que ha hecho antes Cloud. Está creando el código del juego. No tengo ni idea de programación. En todo el vídeo no voy a programar nada, ¿vale? Vale, ahora no le he dicho nada más que cree un juego tipo
Frog con emojis. Más lento que Cloud. Aquí arriba ahora podría hacer lo mismo que con Artifact. Vamos a ver qué tal ha hecho el juego, que no le he dado muchas indicaciones. Vamos a ver qué tal. Ok, vale. Vale. O sea, esto intuyo que ahora mismo no se controla. Vale, se controla con las teclas del ratón para arriba, para abajo. Ha chocado. No está mal como punto de partida, ¿vale? No está mal como punto de partida. Vale, voy a tirarle esto y a ver qué tal, ¿vale? Le he dado bastante información nueva, ¿vale? Ahora me va a modificar el código del juego. De momento llevo nada más que 5 minutos y en 5 minutos ha ganado Cloud. O sea, lo que he hecho en 5 minutos con Cloud es mejor que lo que he hecho en 5 minutos con O1, ¿vale? Vale. Esto ya es otra cosa, ¿vale? Veamos que efectivamente lo he editado, aunque para ser el nivel 1 creo que está un poquito difícil, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Ups, me ha matado ya. ¿Cómo? Vale, se ve que él muere antes de tocar a ningún coche, ¿no? A ver, ups. El primer nivel empieza muy difícil. Otro problema es que la rana muere antes de entrar en contacto con los coches. Llevamos 10 minutos, 10 minutos y tampoco hemos avanzado tanto. Que es verdad que O1 es bastante más lento que Cloud. Ya tendríamos esto editado. Se supone que ahora se podría controlar con el ratón también. Vamos a ver si puedo pasar. Vale, me debería dejar. Reiniciar nivel. Para arriba, para abajo. Vale, bueno, pasa al nivel 2. Aunque no se ha controlado bien, Vale. Nivel 3. Voy a ver. Vale, ahora sí que es verdad que no tiene colisiones hasta que no toca, ¿vale? Quiero que el juego ocupe la pantalla completa. Eso es lo primero. A partir del nivel 5 también hay personas cruzando pasos de peatones. Llevamos casi media hora de una hora que tenemos y me estoy dando cuenta que un impedimento grande es que la mitad del tiempo no puedo hacer nada porque está o el modelo pensando o editando el código. Mientras que en Cloud era muy rápido y he conseguido hacer un juego en 5 minutos, creo que con O1 no me hubiera dado tiempo porque es mucho más lento. Se supone que es mucho mejor también, pero por ejemplo ahora le he dicho que se adapte a cualquier resolución y no lo ha hecho. Se ve que nos está adaptando bien a todas las resoluciones porque la rana ni siquiera me aparecía en pantalla. Vamos a seguir modificando el código hasta que funcione bien. Tenemos todavía más de media hora. En definitiva, lo que le he dicho ahora es que el juego sea más sencillo porque es muy difícil, que el juego sea más sencillo y que de verdad se adapte a la pantalla que tenga el dispositivo. Pues si es un dispositivo horizontal, que la pantalla del juego se adapte a horizontal. Si es un dispositivo vertical, que la pantalla de juego se adapte a vertical. Vamos a ver qué tal lo hace. Vale, lo primero que veo es que parece que sí, que efectivamente el primer nivel por lo menos es más sencillo, pero sigue sin estar adaptado, ¿no? Sigue siendo vertical. Vale, se supone que a partir del nivel 6 debería de haber humanos y yo no estoy viendo ningún humano. Mira, sí. Vale, ahí está apareciendo, pero por mitad de la carretera. El pobre chaval, que lo van a atropellar. El juego se sigue viendo vertical. Pasa una cosa, lo primero, se ha solucionado el tema de la resolución. Ha tardado muchísimo en editar, pero bueno, es que ahora el nivel 1 es, pero no sé, para Rambo, ¿no? O sea, vale, la rana se mueve también muchísimo. No, que va, loco. Vale, he quitado el modelo razonador y lo voy a tirar directamente con GPT-4o a ver si va más rápido porque tenemos prácticamente 20 minutos y no me va a dar tiempo, es que si no, no me da tiempo. Pero lo que le he dicho es que, vale, el tema de la resolución, guay, lo ha hecho bien, pero que al principio el primer nivel es complicadísimo, que la rana se sigue moviendo mucho y que vaya poco a poco. Vamos a ver que lo mismo pasa ahora y no conseguimos terminar ni siquiera un juego medio decente, como sí que lo habíamos hecho en 5 minutos con Cloud, Ojo, ha habido algún error por algún motivo, así que vamos a decir que lo corrija, ¿vale? Fíjate en esto, acaba de salir un mensaje que ponía que el documento era demasiado largo. Vale, está bien saber esto porque quizás ChatGPT ya no es el mejor modelo para ejecutar esto. Tengo 20 minutos, así que vamos a buscar la última versión en la que funcionaba. Voy a copiarle el código, Control-C, y voy a irme a una IA con más contexto, porque está viendo que está fallando el contexto, que ChatGPT ya no puede tener más contexto. Un mensaje un poco raro, así que me voy a venir a Gemini, con Gemini 2 Flash, que va a ser mucho más rápido, y tiene un contexto de 1 millón de tokens, así que vamos a ver qué tal lo soluciona. Tengo este juego, le voy a dar a que me modifique el código, pero claro, el rollo es que aquí no puedo verlo en directo. Vamos a ver cómo puedo hacer eso. ¿Cómo puedo ejecutar el código en mi ordenador? 18 minutos. ¡Oh! Buah, muy complicado esto en 17 minutos, la verdad. Aquí tengo el código modificado y ahora no sé ejecutarlo. Madre mía. Ejecutar código. Vale, vamos a probar. Aquí funciona. Dime que sí, ¿no? Quedan 15 minutos y no sé dónde ejecutar el juego. Ayuda. Vale, chicos. Abortamos un
momentito esto. Voy a volver a ChatGPT porque quedan 12 minutos y no sé cómo ejecutar el código. O sea, vamos a volver desde aquí y a ver qué pasa. La rana se mueve a mucha distancia cada vez que pulso una letra. Haz que se mueva más lento. También puedo pulsar sobre la rana y que se mueva a la vez que el ratón. A partir del nivel 5 tiene que haber pasos de cebra para que pasen las personas. Horrible, muy mal, va muy lento y encima no ha modificado nada. Voy a recargar. Vale, error, ha dado un error. Vamos a ver si lo podemos corregir. Quedan 6 minutos y me ha vuelto a dar el mismo error de antes. Creo que no le cabe más código a ChatGPT. Horrible, ChatGPT, horrible, de verdad te lo digo, ¿eh? Vamos a ver cuál es el último código que tengo. Vale, pues lo que voy a hacer, sabiendo que esto funciona, me vengo para acá, restaurar esta versión, ¿ok? Este era el código que funcionaba, ¿vale? Que llega hasta el final. Tiene 460 líneas de código. Me voy a venir a Cloud, que me quedan 4 minutos. Le voy a decir, tengo este código, ¿vale? Se lo pego y le voy a dar la indicación que le he dado a ChatGPT, que es esto. La rana se mueve a mucha distancia, bla, 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 bla. Se le voy a dar a Cloud y veamos si Cloud puede hacer algo que ChatGPT se ve que no es capaz de hacer porque no le cabe más código. No me lo puedo creer, de verdad. Me ha dicho exactamente lo mismo, que no le cabe más código. Añade un menú inicial. Vaya por Dios, hombre. Un error. De verdad, no me pueden pasar más cosas, ¿eh? Vale, quedan 30 segundos. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí. Y esto es lo que he podido hacer en una hora. Esta versión de aquí, del juego de Frog. No es que sea lo que yo buscaba, la verdad. Es que estaba contento con la versión de Cloud, la verdad. Se acabó la hora y he conseguido esto, ¿vale? Estoy en el nivel 11. Es muy complicado esto. Yo diría que imposible. Parándome y analizando lo que hemos hecho en una hora, creo que ha sido clave las limitaciones que tiene tanto ChatGPT como Cloud a la hora de crear código largo, ¿vale? Llega un punto en el que me ha dicho, mira, no tengo capacidad para ejecutar más código del que estamos teniendo. No puede ejecutar, creo que ha sido 460 líneas de código. Hemos tenido un problema ahí porque ya no se podía modificar nada. Ya lo que había ahí era lo que había y ese era el juego y punto, y no te dejaba modificar más. Otro problema ha sido que ChatGPT ha ido muy lento, o uno ha ido muy lento. Hemos perdido más de media hora simplemente dándole indicaciones. Así que bueno, ahora vamos a empezar el reto de 24 horas. Tengo 24 horas para hacer un videojuego. Vamos a ello. 24 horas que empiezan ahora mismo. Tengo 24 horas, un día, para crear un videojuego. Teniendo en cuenta los problemas que he tenido antes, voy a intentar no utilizar solamente ni Cloud ni ChatGPT, y lo primero que voy a hacer va a ser estudiar un poco, ¿vale? Porque no tengo ni idea ni de por dónde empezar. Creo que voy a hacer o hacer algo tipo plataformas o hacer algo de que empiece como un renacuajo y vaya cogiendo como comidita y vaya creciendo y luego se convierta en una rana y vaya saltando, no sé, algo así. Y lo primero que voy a hacer es hablar con la IA. Voy a coger a ChatGPT y le voy a preguntar porque no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y quiero que me digas cómo puedo empezar a crear un videojuego. ¿Por dónde empiezo? Si no tienes experiencia en programación, puedes empezar con herramientas que no requieren código, como Unity con Visual Scripting o GameMaker. Imagínate que utilizo Cursor. ¿Me vendría bien? Cursor es un editor de código impulsado por inteligencia artificial que facilita la programación. Aunque no está diseñado específicamente para crear videojuegos, te puede ayudar a escribir código más rápido y con mayor precisión. Vamos a empezar por ahí. Voy a investigar, voy a estudiar. Tengo mucho tiempo. Voy a empezar estudiando Cursor, a ver si con Cursor puedo hacer algo. Vale, pues llevo más de una hora. He investigado un poquito sobre Cursor, que es para editar código de programación con IA. Creo que aún así me sobrepasa un poco porque no es como para todo el mundo. Creo que tienes que saber un poquito de programación. Muy poquito quizás, pero lo justo para que sea una barrera que yo tan poco tiempo quizás no le quiera dedicar a eso, ¿vale? Entonces he encontrado investigando una página web que se llama WebSim. Voy a intentar crear el juego ahí. No sé si lo conseguiré. Lo que voy a empezar haciendo van a ser los personajes, ¿vale? El juego lo que va a ser es como renacuajos que están en una charca y tienen que ir comiendo y creciendo. Se supone que los enemigos son escarabajos acuáticos. Voy a empezar creando el diseño de los personajes. Tiene que ser algo muy sencillito, algo tipo redondito, ¿vale? Por lo que me voy a ir, creo que a Midjourney. Voy a hacer un renacuajo. Bueno, vamos a decirle Angry Bird Style. No está mal tampoco, pero necesito que sea más animación. Quiero un renacuajo que me está haciendo cosas como un pato. Ah, bueno, porque he puesto Angry Bird. Sí, yo creo que se está confundiendo un poco. No me acaba de convencer. A ver cómo lo hace imagen de Google. A ver si es mejor que Midjourney. Ah, esto es lo que yo quería.
Yeah, sí señor. Vale, vamos a modificar esta imagen en Photoshop en un momentito. Ya tendríamos nuestro personaje principal, nuestro renacuajo, ¿no? Vamos a ver si podría ser que tuviese una animación. Vamos a verlo. No lo he probado. Quiero ver hasta dónde está el límite de la IA, ¿vale? No sé si esto que estoy haciendo se va a poder hacer, pero vamos a intuir que se puede hacer una animación, ¿vale? Vamos a hacer como que pestañea. Vale, lo primero que voy a hacer es sencillo. Le voy a decir, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Estos son los modelos que puedo utilizar gratis y creo que lo voy a hacer. Voy a optar por Gemini. Le voy a pasar la imagen de mi personaje y le voy a decir, este es mi personaje principal. Quiero que se mueva siguiendo el ratón. Está en un fondo azul en el que de vez en cuando salen burbujas. Vamos a ver si puede pestañear cada ciertos segundos. Tiene una animación en la que cambia a la segunda imagen por un segundo y vuelve a la principal. Es el sprite de pestañeo. Vale, como veis aquí se le pueden pasar assets, se le pueden pasar imágenes del personaje, del fondo, de lo que necesites y en teoría lo interpreta bien. Ojo, funciona porque sigue mi ratón y debería de pestañear, ¿no? A ver. Sí, pestañea, ¿no? Funciona bien, aunque a veces el personaje deja de aparecer durante unos frames. Corrige eso. Cada nivel tiene que coger 5 bolas amarillas. Van apareciendo en sitios aleatorios del mapa. Cuando coge una, aparece otra en otro sitio. Vale, en vez de que sean bolitas amarillas, creo que estaría bien diseñar también las bolitas amarillas aquí. Así, me gusta así. Mientras estaba haciendo pues un poquito más de assets. He hecho el escarabajo acuático, he hecho también las burbujas amarillas que tiene que comer. Y bueno, vuelvo a conectar la cámara ahora cuando termine de editar. Vale, pues después de un rato ya tenemos este primer nivel en el que salen unas cuantas bolitas y tú pinchas y pues se las come y aparecen otras. No era lo que quería, porque quiero que aparezca sola una vez en pantalla y una vez que te comas 5 ganas, ¿vale? En pantalla solo puede salir una bola amarilla. Te la comes simplemente pasando por encima. Sustituye las bolas por este spray. Le va a pasar el spray de la bola. Ay, mira, oye, muy bien. Cuando ganes sale un cartel en mitad de la pantalla. Bueno, ha pasado ya casi las 24 horas, o sea, quedan 20 segunditos. No sé si se ve por aquí. Simba, hijo, de verdad, qué oportuno eres. 10 segundos, yo ya no voy a tocar más nada. He estado, venga que sí, he estado durante 24 horas, no todas las 24 horas, porque también he dormido, he tenido reuniones. Se acabó el tiempo. ¿Qué tal ha quedado el videojuego? ¿Cómo ha quedado, Simba? No quería grabar tampoco todo el proceso porque creo que iba a ser muy pesado, o sea, un vídeo de 24 horas, por mucho que se acorte, iba a ser muy difícil, así que digo, mira, voy a trabajar, lo voy a terminar y os voy a contar qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Problemas que he tenido, bueno, muchos. De hecho, de las 24 horas, la mitad, podría decir, prácticamente ha sido solucionar problemas. O sea, todo, yo no he programado ni una línea de código de todo el juego, todo ha sido hecho por IA, todo hecho por IA, ¿vale? Todos los visuales han sido hechos por IA, la música ha sido hecha por IA, los sonidos han sido hechos por IA, todo hecho por IA. Lo he hecho todo con esta aplicación que se llama WebSim, que WebSim me parece una pasada, o sea, es la primera vez que la uso y me ha gustado mucho. Es como Artifacts de Cloud o como ChatGPT con código para ejecutarlo, pero con vitaminas, o sea, es todo gratis, que eso me parece loquísimo, como esta plataforma puede ser todo gratis y no acaba, o sea, tiene algunas limitaciones, como que solo puedes subir 100 archivos, 100 assets, y hay algunos modelos de lenguaje que no puedes utilizar, bueno, que sí puedes utilizar porque tienes 25 créditos gratuitos al día para los modelos de pago. No he pagado nada, todo gratis, ¿vale? Me ha parecido una pasada, ¿vale? Tú puedes pasarle los sprites, ¿vale? Las imágenes de tus personajes y le dices, mira, esto tiene animación, esto se tiene que mover así, puedes pasarle la imagen de fondo y este va a ser el fondo de todos los niveles, o de un nivel sí, de otro no, quiero que los botones sean así, o sea, todo dicho con lenguaje natural, ¿eh? Le paso la música, mira, está la música de fondo, no suena muy alto, bájala, estos son los sonidos de cuando el personaje recibe daño, estos son los sonidos de cuando el personaje coge una vida, ¿vale? Porque le he puesto también algunos ítems, le he puesto que pueda coger vidas, le he puesto que pueda coger escudos para protegerse. La cosa es que es muy importante ser muy específico. Hay algunas cosas que no he conseguido hacer con Gemini 2 Flash y he tenido que poner el modelo de O1 o de Cloud Sonnet y me lo han corregido casi todo. Hay algunas cosas que aún así no me han dado tiempo a corregir, que sería cuestión de adaptarlo más, sobre todo para dispositivos móviles. Aún así, ha quedado bastante bien. Problemas
problemas que he tenido. Me he tirado bastantes horas simplemente bajándole la dificultad porque era imposible. Era muy difícil jugar a este juego. La mitad del tiempo ha sido escribirle a la IA lo que quería y que lo hiciese. Y la otra mitad ha sido corregir bugs y errores que hay algunos que incluso no he podido corregirlos del todo. Todos los visuales están hechos con Imagen FX, con Imagen 3 de Google, que es gratis. Los personajes, los fondos lo ha hecho también Imagen FX. Los villanos los ha hecho Imagen FX. Yo lo he modificado un poco con Photoshop. Los sonidos lo ha hecho Eleven Labs, que también es gratis. O sea, lo he hecho todo gratis. No he pagado por ninguna herramienta. La música lo ha hecho Udio, porque probé con Udio, probé con Suno. La música la ha hecho Udio y estoy bastante contento con la música también. Y vamos a echar una partidita a ver qué tal ha quedado. Creo que he tenido más de 100 versiones en 24 horas de este juego. Así que, bueno, vamos a jugar. 24 horas para hacer un videojuego y ha quedado esto. Sin saber programar, todo 100% hecho por IA. Vamos a ver qué tal. A ver si puedo llegar hasta el final, ¿vale? Como veis, tengo ahí las vidas arriba, que tengo 3 vidas, tengo 3 corazones. Aquí tengo ya un enemigo. He puesto que, bueno, vaya echando burbujitas porque está debajo del agua. Consiste el juego en coger burbujitas amarillas, ¿vale? Y evitar a los villanos. A ver, ¿dónde está la otra? Aquí, ¿vale? Ahí me ha dado, me ha quitado una vida y ya está mejorado, porque esto, ¿veis? Puedo coger corazoncitos. Esto al principio era una locura, ¿vale? Se va transformando en ranita, porque va creciendo. Tengo aquí un escudo. Claro, empieza siendo un renacuajo y mientras más niveles, más va creciendo. Aquí meto también un villano diferente, una larva de libélula. Aquí meto 2, aquí las burbujitas ya empiezan a moverse. Oye, ni tan mal para haberlo hecho en 24 horas, ¿eh? Ay, me ha hecho daño, ¿vale? Como veis, se va complicando un poquito más. Bueno. Y tiene el boss final, que es este gordito que quería mejorar esta pantalla última, pero no me ha dado tiempo. Y ya, pues, se acaba el juego, fin del juego, llegaste a Serranita, has crecido. Bueno, ha sido una experiencia desde luego. 24 horas. Creo que podríamos mejorar esto en unos meses. O sea, ya con esta aplicación o con otra que salga en el futuro. Creo que Cursor hubiese sido quizás muy complicado para mí, que no tengo ni idea de programar. Y además las 24 horas no han sido seguidas, que yo he dormido, he tenido mis reuniones que he tenido esta mañana y tal. Y, ojo. Así que recordemos que este era el juego que hice en 5 minutos, ¿vale? Con Cloud y con Artifacts. Este es el juego que hice en 1 hora utilizando a tope ChatGPT. Y este ha sido el juego que he hecho en 24 horas. En unos meses creo que voy a volver a hacer este reto, ¿vale? No sé si habrá ya generadores de mundo como por ejemplo Genie 2, que tú le pasas una imagen y te genera un videojuego de esa imagen, que eso veremos a ver en unos meses. También vamos a ver quizás en unos meses que directamente vamos a tener agentes, como por ejemplo ahora tenemos Operator en ChatGPT Pro, que controla el ordenador por ti. Quizás así podría utilizar Cursor o alguna herramienta de esta, en plan, oye, contrólame el ordenador y tú me vas creando el juego, yo te voy pasando los assets, ¿vale? Las imágenes, la música y tal, y tú vas creando el juego. Veremos a ver, creo que en unos meses la cosa va a cambiar bastante, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme por comentarios qué os ha parecido, si hay alguna herramienta mejor que esta que yo no conozca, y bueno, decidme también futuros retos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que si no, Gustavo se va a enfadar.